Bendiciones para todos. Esta es la cuarta clase de su diplomado Sola Escritura. Agradecemos a todos aquellos que han perseverado hasta este momento. Aquellos que no han perseverado, le exhortamos a que todavía tienen tiempo para que puedan ser bendecidos con este diplomado que Dios se lo ha enviado de una manera gratuita. Y es uno de los diplomados más completos que hay en las redes sociales, ya que hemos evaluado algunos diplomados y solamente contienen una parte o escatología o interpretación bíblica, pero este contiene estos 4 puntos, con tal de que usted pueda salir lo más preparado posible para presentar la palabra de Dios tal como ella misma lo dice, tal como ella misma se interpreta. Oramos. Dios y Padre, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí nueva vez para este estudio de la palabra de Dios. Siga dándonos perseverancia, porque la perseverancia es un don, es un regalo que usted pone en nuestro corazón, el perseverar en las cosas espirituales, en sus negocios, como dijo Jesús. Permítanos perseverar sobre todo en sus negocios, Señor, porque estos negocios son los suyos y son estos negocios que nos permitirán, según su gracia, estar capacitados y preparados para el reino y para que otros puedan prepararse. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, entremos en materia. Esta cuarta clase tiene que ver con interpretación bíblica, medios auxiliares o contrarios. Ya para la quinta clase vamos a entrar directamente a interpretación. Los elementos que usted tiene que tomar en cuenta a la hora de interpretar. Pero en esta clase, antes de entrar a eso, que yo sé que muchos están esperando esa clase número 5, cómo interpretar un texto, cómo interpretar un versículo, yo sé que están esperando eso. Estas 4 primeras clases son necesarias para todo intérprete, por eso la pusimos delante de la número 5. Esta clase número 4, medios auxiliares o contrarios, también están en la Biblia. Hay personas que han utilizado estos medios para contradecir la Biblia o para apoyarla. Vamos a ver algunos de ellos en este sentido. El primer medio que queremos iniciar es la Biblia, la misma Biblia. Hay personas que han utilizado la misma palabra de Dios para contradecir la palabra de Dios. Sería un poquito ilógico, pero es así. Gente utilizando la palabra de Dios para contradecir la misma palabra de Dios. Y un ejemplo de eso lo vemos en la tentación, cuando Satanás fue a tentar a Jesús allí en el desierto. En la segunda tentación, eso se encuentra en el libro de Mateo capítulo 4, puede leer las 3 tentaciones. Allí dice que el diablo le dijo, lo llevó al pináculo del templo en la segunda tentación, lo subió y le dijo que se lanzara, porque escrito está, le dijo Satanás, a sus ángeles mandará acerca de ti para que no tropieces en piedra. El diablo estaba citando el Salmos 91, que dice de la siguiente manera, leo. Dice aquí, el Salmo 91 dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, las manos te llevarán para que tu pie no tropiece. Usted nota, lo que el diablo estaba diciendo, que dice la Biblia, es cierto. Ahora, el problema es
que el diablo estaba sacando el texto fuera de contexto. Y decimos aquí en Dominicana que un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces, el diablo malcitó la Biblia. Pero Jesús entonces le contestó con la Biblia de una manera correcta. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios, le dijo Jesús, citando Deuteronomio 6:16. ¿Usted nota? Biblia contra Biblia, solo que en uno de los casos el texto fue sacado fuera de contexto. Esto fue en la tentación de Jesús en la segunda. Sin embargo, quiero decirles que en el ámbito religioso se han creado doctrinas y enseñanzas por sacar textos fuera de contextos. Oiga bien, doctrinas y enseñanzas. Mire lo delicado de esto. Por eso es importante este diplomado. Mire la importancia de tener una interpretación correcta. Usted puede discernir cuando alguien está hablando la palabra de Dios y le está sacando fuera de contexto. Continuamos. El segundo que quiero presentar aquí es la Biblia y los ángeles. Mucha gente ha dicho que se le apareció un ángel y que le habló y le dijo tal cosa. Posiblemente usted lo ha escuchado. Lo que digan los ángeles no debe contradecir la palabra de Dios. Claro, los ángeles que no cayeron, los ángeles fieles, porque un ángel puede aparecérsele y decirle algo que contradice la Biblia. Y entonces es natural que él le diga eso porque es un ángel caído. Ahora, un ángel caído puede citarle la Biblia fuera de contexto como lo hizo Satanás con Jesús. Usted debe tener discernimiento y conocimiento para saber que lo que le están diciendo está fuera de contexto. Quiero ponerle un ejemplo aquí bíblico de lo que pasó a quien se conoce como el profeta joven y un profeta viejo. Leo. Un profeta de Jehová amonesta a Jeroboam. Eso está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 13. Le voy a hacer el relato rápido de lo que pasó, porque el video me va a durar 2 horas si sigo así. Dios envió a un profeta. Usted sabe que Jeroboam fue el personaje que se utilizó para dividir a Israel en 10 tribus y en 2 tribus. Algunos dicen 2,5 y 9,5. La mayoría entiende que fueron 10 y 2. El hecho es que después de esta división, Jeroboam instauró 2 altares, uno en Betel y uno en Dan, para que los israelitas, como se llamó a las tribus del norte, las tribus del sur, fueron Judá, se le llamó Judá. Así que dice la Biblia que él hizo estos 2 altares para que ellos no fueran a Judá, para que el pueblo no se uniera nuevamente. Entonces, Dios le envió a un profeta, y ese profeta le declaró que el altar sería destruido, que se levantaría un niño llamado Josías, lo llamó por nombre. Dios te conoce por nombre. Dios ya tiene tu carrera trazada, tu tarea. A veces no hacemos caso a la tarea que Dios tiene y estamos haciendo cosas en la iglesia que no son nuestra tarea. Debes orar a Dios. Josías, antes de nacer, ya Dios lo había llamado por su nombre y había decretado lo que Josías iba a hacer. El hecho es que cuando el profeta dice esto, Jeroboam levanta el brazo y el brazo se le quedó duro, tieso. Y el altar entonces se destruyó.
Ahí Jeroboam pidió al profeta que orara para que el brazo se le restaurara. Dios le había dicho al profeta que fuera por otro, que no se regresara por el camino que fue y que no se parara y que no comiera ni pan ni agua ni nada en el camino. En Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 18, perdón, en el mismo relato dice que un profeta viejo, un niño había escuchado, familiar del profeta viejo, escuchado lo que pasó, y entonces fue y se lo contó al profeta viejo, a un señor. Usted le da el relato. El hecho es que ese personaje dijo que era profeta. Escuche, Primera Reyes 13, 18. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. El profeta, ya Dios le había hablado, le había dicho lo que debía hacer y lo que no debía hacer. ¿Cómo es que ahora este señor dice que es profeta y entonces dice que Dios le ha dicho que él se debe quedar, comer pan y beber agua, comer? Entonces, ¿qué hizo el profeta que había profetizado a Jeroboam? Le hizo caso. Cuando Dios te habla y tú estás seguro que es la voz de Dios, tú debes hacer eso. Dios no se divide. Dios no te va a mandar un ángel para contradecir lo que dice la Biblia. No te lo va a mandar. Y si se te aparece un ángel contradiciendo la palabra de Dios, ese ángel no viene de Dios. Juan, el que escribió el Apocalipsis 19:10, se iba a postrar ante el ángel para adorarle. Y dice la Biblia que el ángel le dijo que no se postrara, que él era consiervo. Ese era un ángel de Dios. ¿Por qué? Porque no aceptó la adoración. Porque solamente se debe adorar a Dios. Los ángeles no van a contradecir la palabra de Dios. Tenga claro eso. A alguien que le diga que un ángel le habló, vea lo que le está diciendo y consúltelo con la palabra de Dios. Los ángeles no deben contradecir la palabra de Dios. Vamos a continuar. Otro punto es la Biblia y la fe. Hay mucha gente que dice tener fe, pero esa fe que tiene supuestamente contradice lo que dice la Biblia. Entonces eso no puede ser fe, porque la Biblia y la fe no se contradicen. No se contradicen la Biblia y la fe. Si tu fe es real, si tu fe es la fe que Dios quiere, quiero decirte que tú vas a actuar en armonía con la Biblia. A veces hay personas que profesan tener fe, le piden algo a Dios y Dios se lo concede. Dios no se lo está concediendo por la fe que tienen. Dios se lo está concediendo por su gracia, por su amor, por su misericordia, pero no por la fe que tienen, porque están en desobediencia. Ellos entienden que eso es fe. No, eso es gracia, eso es amor de Dios. El sol sale para justos e injustos, dice la Biblia. Porque llegará un momento en que si no adquieres la fe real, la Biblia la llama la fe de Jesús. Ese término, la fe de Jesús, se encuentra en Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La fe de Jesús es la fe que todo creyente debe llegar a poseer, como creyó Jesús, como confió Jesús en su Padre. Tu fe no debe contradecir las Escrituras. Ten eso presente. Hay un texto que citamos aquí para validar eso. Dice
luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. No estoy haciendo un análisis ahora de este texto, porque recuerde que en el Nuevo Testamento el término ley puede referirse a la Torá, a los primeros 5 libros de la Biblia, como puede referirse también a los 10 mandamientos. El principio que queremos establecer es que la fe no debe invalidar la palabra de Dios. Tenga eso presente. Lo otro es algo semejante, la Biblia y la gracia. Hay gente que entiende que porque somos salvos por gracia, puede desobedecer y se da la tarea de desobedecer. Y hasta dice que somos salvos por gracia y que usted puede pecar, que la gracia lo perdona. Señores, hay un mal concepto de lo que es la salvación. Por eso pusimos un diplomado que se titula, que tiene que ver con la soterología, que tiene que ver con la creencia de la salvación, realmente cómo se realiza el plan, cómo se desarrolla el plan de salvación en nuestra vida de manera personal, pero también de manera global, cómo se presenta el plan de salvación. Leo, dice Romanos 6, 1 y 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice el apóstol Pablo. ¿Vamos a pecar para que tengamos más gracia? Dice él, en ninguna manera. Romanos 6, 1 al 2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La gracia de Dios ha llegado a tu vida, no es para que sigas pecando, es para salvarte del pecado, claro está, pero es para que dejes el pecado, para que dejemos el pecado. Para eso es la gracia. La gracia no es libertad para pecar, la gracia es salvación del pecado y también te da el poder para dejar el pecado. Por eso Cristo, recuerde, le dijo a la mujer, que lo citaremos más adelante, a la mujer encontrada en adulterio, vete, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Se da cuenta? La gracia no es para seguir pecando, es para ser salvos y dejar de pecar. La Biblia y las obras. Hay personas que dicen que las obras no salvan, no son necesarias para la salvación. Y a veces no saben lo que están diciendo, perdóneme que lo diga de esta manera. Si usted lee el libro de Santiago, capítulo 2, usted se va a dar cuenta de que si usted piensa de esta manera, está pensando de una manera errónea. Voy a leer Santiago 2, escuche. Santiago 2, 14 al 20. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué le aprovecha a usted decir que tiene fe y no obra? ¿Podrá la fe salvarle? Ese asentimiento de creer en Dios te va a salvar y obrar contrariamente a ese asentimiento que tienes. Si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice id en paz y calentaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta, no es fe. Es decir, las obras no contradicen la palabra de Dios. Las obras son parte de la vida cristiana. Las obras no nos salvan, pero las obras la hacen los salvados. ¿Me entendió la idea? Las obras no te salvan. Nada de lo que hagas te va a salvar. Tú lo haces no para salvarte, sino porque ya has sido salvado en Cristo Jesús. Dice aquí, continúo leyendo.
Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. No es fe sino obras. Es otra cosa, pero no es fe. Sigue diciendo, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Si bien es cierto, nuestras obras no deben contradecir la palabra de Dios. Ese es el foco que estamos tratando de presentar. Pero tampoco nuestras obras nos van a arrojar méritos para salvarnos. Ya somos salvos en Cristo Jesús. Ahora, la gracia no te impide las obras. La gracia te afirma en las obras. Entonces, el tema de las obras, dentro del concepto bíblico, dentro de la interpretación bíblica, usted debe entenderlo a la hora de presentar un mensaje. Voy a dejarlo ahí porque hay otros puntos, pero sí más adelante estaremos hablando de eso, cuando estemos interpretando versículos. Otro punto es la Biblia y la Torá. Algunos han querido una de dos, o rechazar la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, o afirmarla tanto que ignoran las demás partes de la Biblia. En ambos casos está mal. Quiero poner un ejemplo. Dice aquí, Mateo 23:2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Jesús estaba claro de que había cosas de los fariseos y escribas que estaban sentados en la cátedra de Moisés. O sea, la enseñanza de ellos estaba asentada en muchos casos, ¿verdad? En Moisés, de hecho, la Misná era una interpretación de la Torá, solo que ellos interpretaron de una manera errónea. Por eso Cristo dijo que ellos se asentaban en la cátedra de Moisés. Era la interpretación que tenían el problema. Entonces, refiriéndose a la Torá, él dijo, así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Refiriéndose, vuelvo y repito, a la Torá, no a la Misná. Entonces, no, a la hora de interpretar, usted debe tener pendiente que la Biblia, toda escritura es inspirada por Dios, y cuando Jesús dijo eso se estaba refiriendo al Antiguo Testamento, incluyendo la Torá. Perdón, cuando Pablo lo dijo, porque el Nuevo Testamento no existía, ya hemos hablado de eso. Entonces, usted a la hora de interpretar también debe tener en cuenta la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Están vigentes. ¿Que hay algunas cosas que se han cumplido? Sí, es verdad, pero hay otras que no. Le pongo un ejemplo, Hechos 15, había un problema, el tema de la circuncisión. Y allí se reúne el concilio por primera vez de la iglesia a discutir este tema. Y entonces, este era un mandato de la Torá, circuncidarse. Génesis capítulo 17, era obligación de todo judío circuncidarse y de todo prosélito, porque ellos hacían prosélitos. Mateo 23 habla de esto, y también igual lo obligaban a circuncidarse. Ahora, en el libro de Hechos 15, cuando se está planteando el tema, después que Cristo muere y resucita y todo eso, no voy a dar detalles ahora, y que se le da la visión a Pedro, ¿verdad? Sobre el lienzo, Hechos capítulo 10 y todo eso. Que no llames tú como un inmundo a lo que Dios limpió, ¿verdad? Hablando de Cornelio, que lo mandó a buscar, el ángel le dijo que mande a buscar a Pedro. Se refería a las personas.
Entonces dice aquí que ellos se reunieron y claramente dijeron: por el Espíritu Santo no se debe obligar a los gentiles a circuncidarse. ¿Usted se da cuenta? Quien le obligue a circuncidarse porque la Torá lo diga, está violando un mandato de la palabra de Dios. Ya no hay que circuncidarse. Usted quiere hacerlo por salud, usted lo puede hacer. Quiere hacerlo, usted lo puede hacer. Eso no es ningún problema. Pero no es obligatorio para el gentil circuncidarse en este sentido. Ni siquiera ya para el judío, pero ellos lo tienen por cultura ya. Entonces, pero también está el otro caso, de que hay gente que la ignora, la rechaza. Y usted va a ver en este estudio que estamos haciendo más adelante, que hay cosas de la Torá que todavía están en cumplimiento. Pero quizá usted no se da cuenta porque no la estudia. Seguimos adelante. La Biblia y el Antiguo Testamento. Esto es algo parecido a lo anterior. Hay personas que lamentablemente no estudian el Antiguo Testamento porque entienden que ya el antiguo, el término que utilizan, estamos en el Nuevo Pacto. Entonces ellos aplican el Antiguo Pacto al Nuevo Testamento, que lo vamos a ver más adelante eso. Aplican el Antiguo Pacto al Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto lo aplican al Nuevo Testamento, haciéndolo de una manera errónea. Porque el libro de Jeremías 31, 32 y 33, estos capítulos hablan acerca del Nuevo Pacto. ¿Se da cuenta? En el Antiguo Testamento se habla del Nuevo Pacto. Pero por no tener un concepto claro de lo que es el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, la gente asimismo se lo aplica al Antiguo y al Nuevo Testamento. Tenga cuidado. Leo Lucas 24, 25. Cuando los dos discípulos que iban camino de Maús, Lucas 24, usted puede leer el relato allí. Ellos iban caminando, Jesús se le acerca, comenzaron a hablar, y ellos le dicen: tú eres el único forastero que no sabe lo que pasó. Resumiéndole la historia por el tiempo, Jesús le dijo: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, oiga, desde la Torá, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decían. Cristo no le citó el Nuevo Testamento, le citó la Torá y le citó los profetas. Es decir, que Cristo avala el Antiguo Testamento. Cuando Cristo dijo que las escrituras dan testimonio de él, no se estaba refiriendo al Nuevo Testamento, no existía, era el Antiguo. Entonces, el Antiguo Testamento da testimonio de Cristo. Y si da testimonio de Cristo, entonces nosotros debemos también estudiarlo. Segunda de Timoteo 3:16, ya lo citamos, toda escritura inspirada por Dios, refiriéndose al Antiguo Testamento. San Juan 5:39, escudriñar las escrituras al Antiguo Testamento. No ignore el Antiguo Testamento, son un complemento. De hecho, el 80%, casi el 90% de las escrituras del Nuevo Testamento son del Antiguo. Por eso es que usted va a ver frecuentemente por el profeta que dijo, y relatos del Nuevo Testamento, usted lo encontrará relacionados en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el sellamiento de Apocalipsis capítulo 7, que habla del sellamiento, usted lo va a encontrar en el libro de Ezequiel. Ezequiel, en el capítulo, déjeme buscárselo específicamente, para darle el capítulo exactamente. No me gusta decir una cosa por otra. Mire, Ezequiel, yo sé que es el 7, el 8 o el 9, pero yo se lo voy a dar específicamente. Y usted verá la relación que hay entre esos dos capítulos.
Mire. Ezequiel 9 habla de los verdugos de la ciudad, que cada uno vino con su instrumento para destruir. Ezequiel 9, que habla allí. Y dice que le ponga un sello a los que gimen y claman. Si usted compara el libro de Ezequiel, capítulo 9, y el libro de Apocalipsis, capítulo 7, hay una relación estrecha entre ambos relatos. Entonces, no ignore el Antiguo Testamento, no lo ignore a la hora de interpretar. Continuamos. También, que quiero presentarles aquí, en el Antiguo Testamento, recuerde que están las fiestas solemnes, las 7 fiestas principales de los judíos, y que algunos entienden que se deben celebrar y otros entienden que no se deben celebrar, porque no se estudia. En una clase vamos a ver las fiestas y vamos a ver si se deben o no se deben guardar, no se preocupe. Otra cosa, es importante entender que sí hubieron algunas cosas que se cumplieron, pero hay algunas cosas que no se han cumplido. Usted debe saber cuáles se han cumplido y cuáles no se han cumplido del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Mateo 27:51 dice que el velo del templo se rasgó en dos, cuando Jesús murió y dijo consumado es. Entonces ya el sistema de sacrificio que ellos tenían ya no era válido. Juan 1:29, aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, el pecado del mundo. Entonces ya ese sistema de sacrificios quedó nulo. 1 Juan 5:7 dice que Cristo es nuestra Pascua, que se sacrificó por nosotros. ¿Se da cuenta? Pero hay cosas que se cumplieron, hay otras que no se han cumplido. Esas son las que usted tiene que diferenciar entre las que se cumplieron y las que no se han cumplido. La Biblia y el Nuevo Testamento. Aquí llegamos a gente que solamente agarra el Nuevo Testamento para querer contradecir el Antiguo Testamento o para ignorarlo. Dice Hebreos 9:1, ahora bien, el primer pacto tenía reglamentos acerca del culto y del santuario terrenal. Mucha gente agarra este texto para invalidar el Antiguo Testamento y solamente dedicarse a estudiar el Nuevo Testamento, y no es así. El versículo Hebreos 8:7 dice, porque el primer pacto hubiera sido sin defecto, no habría procurado lugar para un segundo. Sí, es cierto. La Biblia habla de un antiguo pacto y habla de un nuevo pacto. Pero eso no está señalando, escúcheme bien, eso no está señalando que el antiguo pacto es el Antiguo Testamento y que el nuevo pacto es el Nuevo Testamento, y que ya, como estamos en el nuevo pacto, ya no hay que estudiar el Antiguo Testamento. No es eso lo que está diciendo la Biblia. Si lo interpreta así, está errando. Y de una manera muy seria. El Antiguo y el Nuevo Testamento son una unidad donde ambos se complementan. Rechazar uno es no tener la interpretación correcta de la palabra de Dios. Entienda eso, por favor. En lo adelante estudiaremos lo del Antiguo y del Nuevo Pacto. El Nuevo Testamento no contradice el Antiguo Testamento. Tenga eso presente. La Biblia y la historia, otro punto. Hay mucha gente que agarra la historia para contradecir la Biblia. La historia no contradice la Biblia, la confirma. ¿Usted me escuchó? La historia confirma la Biblia. Y pusimos como ejemplo allí Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7. Por el tiempo no lo vamos a desarrollar. Pero si usted ha estudiado estos dos capítulos, se va a dar cuenta que la Biblia predijo los imperios
que iban a gobernar la tierra, los imperios más fuertes. Claro está, desde el tiempo de Daniel, Babilonia, Medo-Persia, están profetizados allí. Y la historia confirma que estos reinos, que estos imperios existieron. El imperio romano, que también lo predijo la Biblia en este capítulo de Daniel, capítulo 2 y capítulo 7. La historia no debe contradecir la Biblia. Si la contradice, quien tiene problema es el historiador, no la Biblia. Entienda eso. Cualquier historiador que le contradiga la palabra de Dios es el historiador que tiene problemas, no la Biblia. La Biblia, la historia correcta confirma la Biblia, no la contradice. Y lo veremos más adelante también en la parte escatológica, en la materia de escatología que tiene que ver con los eventos finales. Allí vamos a ver este tipo de profecías, en este sentido, que llega hasta el final del tiempo. La Biblia y Jesús. ¿Cuánta gente diciendo que Jesús contradijo tal cosa, que Jesús eliminó tal cosa, que Jesús rechazó el Antiguo Testamento, que Jesús, las cosas del Antiguo Testamento ya no van, que Jesús vino y que hizo una nueva creación, miles de cosas, que Jesús estaba contrario a la Torá? Todo eso dice la gente por no tener una interpretación correcta. Sin embargo, ¿en contra de qué estaba Jesús? Marcos 7 dice claramente que Jesús estaba en contra de la tradición, de la enseñanza oral que ellos habían establecido. Por eso le dice en Marcos 7, ya lo hemos citado en otro momento, que ellos, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Note, Jesús no estaba en contra del mandamiento de Dios. Jesús estaba en contra de la tradición de los hombres a la que ellos se aferraban. Y tanto así le cita el quinto mandamiento, dice, porque Moisés dijo, le está citando a Moisés, o sea, le está citando la Torá, le está citando Éxodo 23 al 17, los 10 mandamientos, le está citando, dice, honra a tu padre y a tu madre. Quinto mandamiento, el que maldice a su padre y a su madre muere irreversiblemente. Oiga, pero vosotros decís que si alguien dice a su padre y a su madre, aquello con que hubiera sido beneficiado de parte de mí es corbán, es decir, una ofrenda a Dios. ¿Qué era lo que estaban tratando de... qué era lo que habían establecido los judíos? Que si usted desobedecía a su padre y usted llevaba una ofrenda al santuario, al altar, entonces ya usted era perdonado. Usted no hacía reconciliación con su padre, usted iba, llevaba la ofrenda y era perdonado. Y eso no era así. Por el tiempo no voy a detallar más esto, porque me puede pesar mucho el video, pero sí, Jesús no estaba en contra de aquellas cosas que no se habían cumplido, porque hubieron cosas de la Torá que se cumplieron, hay que reconocer, pero las que estaban vigentes, él no estaba en contra de ellas. La interpretación bíblica y la historia. Anteriormente era la historia y la Biblia, ahora es la interpretación bíblica. Su interpretación bíblica no debe contradecir, o la interpretación bíblica debe estar en armonía con la Biblia y con la historia. O sea, usted debe tener una correcta interpretación que vaya en armonía con la Biblia. Puse un ejemplo. Una profecía muy debatida, Daniel capítulo 9,
las 70 semanas de Daniel, que la veremos en escatología. Posición judía. Los judíos no estudian Daniel. Ellos echaron una maldición al libro de Daniel, porque ahí revela el Mesías. Por eso echaron una maldición y por eso no estudian. Esa es la posición judía hasta hoy. No estudiar el libro de Daniel. Posición católica. Las profecías se cumplieron en el pasado. Esa es la posición católica. El preterismo. Posición protestante. Aquí hay una diferencia, porque los protestantes son todas las religiones que no son católicas. El mundo religioso occidental está dividido en dos: católicos y protestantes. Eso viene de Europa. El que no es católico es protestante. Eso era como la antigüedad. El que no era judío era gentil. Entonces los protestantes están divididos en cuanto a este punto. Algunos piensan que de las 70 semanas, 69 fueron para el pueblo judío y que la última semana es para los gentiles, al final del tiempo. Es escatológica esa semana. Otros piensan que las 70 semanas completas eran para el pueblo judío. Otros piensan, no toman en cuenta las 70 semanas, toman en cuenta los 2300 días de Daniel capítulo 8 y dicen que no eran años, sino que eran días. Eso hace aproximadamente 6 años y como 3 meses y algo. Y entonces así, este último grupo no toma en cuenta las 70 semanas. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que su interpretación bíblica debe armonizar con la historia, con lo que pasó. Esa es la verdad. Y esa verdad la vamos a ver en la materia de escatología bíblica. Vamos a hacer un estudio. Ya usted va a saber interpretar, porque en la clase número 5, en la siguiente clase, usted va a aprender a interpretar la palabra de Dios. Y ya sabiendo esto, qué elementos tener para interpretar, entonces nos vamos a adentrar a la siguiente materia, que sería escatología bíblica. La Biblia y lo siguiente que tenemos aquí es la Biblia y la cultura o tradición. Hay personas que le dan más importancia y que contradicen la Biblia con la tradición. En el caso del catolicismo, en 1545, ya lo citamos en otra clase, ellos en este concilio de Trento determinaron que la Biblia y la tradición tienen la misma autoridad. Sin embargo, para el protestante, la Biblia, en la mayoría de protestantes, claro está, tiene la última palabra en todo, y debe ser así. La palabra de Dios tiene la última palabra en todo. Todo lo que se diga fuera de la palabra de Dios está en un segundo plano. Es la Biblia que tiene la última palabra. Por eso debe tener una interpretación correcta para que sepa qué es lo que va a decir o qué es lo que va a hacer. Tenemos también la Biblia y el Espíritu Santo. ¿Cuánta gente diciendo que el Espíritu Santo le habló? Pero no se van a la Biblia a ver si realmente fue el Espíritu Santo. Primera de Juan capítulo 4 dice 1 al 3: probad los espíritus, no creáis a todo espíritu. Probad los espíritus, sabed si son de Dios. Y pone ahí un ejemplo diciendo que todo aquel que no confiesa que Cristo es venido en carne es el espíritu del anticristo, no es de Dios. Entonces es importante que usted, cuando alguien le diga el Espíritu Santo me habló, usted consulte la Biblia. Acuérdese lo que pasó con el profeta que Dios mandó a profetizarle a Jeroboam. Ese profeta viejo dijo que un ángel le habló la palabra de Dios, y entonces ese profeta que le profetizó a Jeroboam en Primera de Reyes 13, en el camino le salió un león al encuentro y lo mató.
Lea el texto para que usted vea lo delicado de estar creyendo cuando alguien le dice que Dios le habló y no consultar la Biblia, o que el Espíritu Santo le habló. Y por último tenemos la Biblia y la razón. Hay gente que está haciendo cosas que son irracionales a la Biblia. No estamos sometiendo la Biblia a la razón. Es la razón a la Biblia que debemos someter. El apóstol dijo, San Pablo, o Pablo, como usted quiera decirle, escuche lo que dice, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. A Dios debe ofrecérsele un culto racional, no irracional. Lo racional es una cosa y la fe es otra cosa, eso es entendible. Pero la fe no te va a llevar a hacer algo irracional. Eso no lo va a hacer. El culto que le ofrecemos a Dios debe ser un culto racional. Primera de Corintios 14:40. Hágase todo decentemente y con orden. Un culto racional. El versículo 2, Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis, oiga bien, comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señores, debemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted va a un médico y ese médico le dice que él es nuevo, pero que él tiene la intención de hacer un buen trabajo, y usted no va a dejar ponerse la mano. Pero si es un médico de experiencia, un médico probado, un médico que ha operado más de 100 veces, ya usted va con confianza. Entonces no acepte todo. Compruebe que lo que le están diciendo está en armonía con la palabra de Dios. Hay mucha gente engañando. Hay muchos demonios hablándole a la gente. Dice 1 de Timoteo 4:1 que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Gloria a Dios que usted se está preparando para hacer frente a todas esas cosas. Dios le envió esta invitación. Note que usted no la salió a buscar. Dios le envió esta invitación para que usted se prepare. Porque Cristo claramente dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Aun si fuera posible, Mateo 24, a los mismos escogidos. ¿Se da cuenta por qué debemos estudiar la palabra de Dios y tener un concepto claro de ella? Es la Biblia y la Biblia sola que va a permitir que usted y yo podamos permanecer firmes ante los engaños del enemigo. El diablo odia cuando una persona se dedica a estudiar la palabra de Dios porque lo desenmascara. Así que no permita que nada impida que usted termine este diplomado. Nada. El diablo va a tratar de impedir que usted lo termine, pero Dios le da perseverancia. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Si usted persevera en Dios y le pide a Dios que le ayude a completar el desarrollo de este diplomado, ya Dios lo está bendiciendo. No es que lo va a bendecir, es que lo está bendiciendo. Pero será más bendecido si usted lo termina, porque esto a usted no le está costando un centavo. Ya Cristo hizo provisión para usted, y esperamos en Dios que siga haciendo provisión para lo que viene. Vamos a orar. Oramos. Dios y Padre, gracias porque nos da la oportunidad de estar aquí y presentar la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo siga trabajando en los corazones de aquellos que están viendo estos videos. Que sientan ese deseo
de estudiar la palabra de Dios, de conocerla, de tener una comprensión correcta de ella, para que cuando el enemigo venga con cualquier engaño, ellos puedan decir como dijo Jesús, escrito está. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones.